Jóvenes, buenas tardes. Vamos a grabar la clase 2 que, que nos quedó pendiente, ¿ya? Bueno, nos habíamos quedado en el tema del que uno de los principales métodos que empleamos para la esterilización es es la temperatura, es decir, el calor. Ahora, ya habíamos hablado cuál es el principal mecanismo de acción, cómo ese calor esteriliza, ¿no? Cómo ese calor inactiva a todas las formas de vida, que es lo que nosotros necesitamos. Si nosotros necesitamos un ejemplo, esterilizar esta caja Petri, porque aquí es donde vamos a poner los diferentes medios de cultivo, necesitamos que esta caja Petri esté libre de toda forma de vida. Como ya habíamos hablado, los priones no están presentes en nuestro medio, entonces no es un problema, a pesar de que ellos no crecen en los medios de cultivo convencionales que vamos a emplear para la microbiología tradicional que se va a hacer en el laboratorio. Entonces necesitamos esterilizar. La forma más rápida, la forma más común, práctica y económica es el calor, es un tipo de temperatura, es decir, calor, pero calor húmedo, ¿ya? La temperatura lo que hace, como dijimos, corta los puentes de hidrógeno. Ustedes ahí tienen una tarea. Todas esas tareas las van haciendo ahí en su diario de clase, ¿no? Y estén siempre al día, porque cualquier rato yo les puedo pedir el cuaderno, ¿no? No se olviden de siempre llevar su mandil, su cuaderno y estar estudiando semana a semana. Bueno, de esa manera la proteína se desnaturalizó. Miren, ve, aquí está enrollado, producto de los plegamientos, ¿no? Gracias a los puentes de hidrógeno. Y aquí está en una forma lineal. Aquí está desnaturalizada. Aquí esa proteína no tiene función, es afuncional. ¿Ya? Miren, aquí están los puentes de hidrógeno. Son enlaces débiles, pero son enlaces, ¿ya? Que igual hay que romperlos, ¿no? La única forma de romperlos es a través de la temperatura. Ahora hay unos conceptos claves que uno necesita que aprenda. eh, para el tema de cuando se trata este tema de de la clase de esterilización. Punto de muerte térmica. ¿A qué se refiere esto? A la temperatura más baja en la cual los microorganismos mueren en un tiempo de 10 minutos. Les repito, la temperatura más baja en la cual los microorganismos mueren en un tiempo de 10 minutos. Habíamos dicho que, eh, ¿cuál es la temperatura ideal para esterilización? 121 grados centígrados por 15 minutos. ¿Cuánto de presión? 15 libras, una atmósfera o 14 PSI, 14,7 PSI. Entonces, miren, dice 15 minutos. Entonces, ¿cuál será el punto de muerte térmica utilizando como base la temperatura y el tiempo de esterilización? Si en 15 minutos a 121 grados centígrados se mueren todos los microorganismos de ese recipiente o de ese medio de cultivo, a 10 minutos, ¿a qué temperatura morirá? Simplemente se puede hacer una regla de tres o más o menos, aquí a grosso modo, yo diría que serían a unos 136 grados centígrados, más o menos. Necesito más temperatura, ¿no? Entonces, eso es punto de muerte térmica, ¿no? Otros conceptos los tengo acá, creo que las diapositivas se me saltaron, ¿no? Tiempo de muerte térmica. El tiempo de muerte térmica se refiere al tiempo en la cual todos los microorganismos de un medio de cultivo, de un instrumento, de una superficie, murieron a una temperatura dada. Entonces, ejemplo, si yo digo que a 121 grados centígrados durante 15 minutos mueren todos los microorganismos, entonces, ¿cuál es el tiempo de muerte térmica de la esterilización? Pues 15 minutos. Dice, es el tiempo en el cual mueren todos los microorganismos a una temperatura dada. ¿Y cuál es la temperatura dada? 121 grados centígrados. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a tiempo de reducción decimal. Yo creo que está aquí, este RD.
tiempo de reducción decimal. ¿Qué significa eso de tiempo de reducción decimal? Es el tiempo en la cual el 90% de esos microorganismos ya han muerto. Entonces, ejemplo, si nosotros ponemos como referencia la temperatura de esterilización 121 grados centígrados durante 15 minutos, el tiempo dice, ¿no? O sea, aquí mueren el 100% de esos organismos, de esos microorganismos, el 100%. Pero, ¿qué es el tiempo de reducción decimal? Es cuando mueren el 90%. Entonces, ¿cuál será ese tiempo? Porque dice, es el tiempo en el cual el 90% de esos microorganismos han muerto a una temperatura dada. Bueno, entonces, ¿cuál será ese tiempo? Si a 121 grados centígrados murieron durante 15 minutos, murió el 100%, el 90% yo diría más o menos un cálculo, sería un 12 o un 13 minutos. ¿Ya? Más o menos, y así. Así tienen que ir explicando los conceptos con los debidos ejemplos, ¿ya? Bueno, esos son los tres conceptos relacionados cuando tratamos de la clase de esterilización, ¿ya? Entonces, miren, este es el autoclave, es un autoclave viejito, ¿no? Pero es muy bueno esta marca, una marca americana, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que nosotros en el fondo vamos a colocar agua? Esto cerramos herméticamente. Miren, aquí tenemos unos sensores físicos, un barómetro, tenemos un termómetro por ahí, tenemos sensores, filtros, esos son los indicadores físicos, ¿no? Cerramos, conectamos y abajo comienza a calentar. Las resistencias, ¿no? Comienzan a calentar, a calentar, a calentar y esa agua comienza a hervir y comienza a emitir vapores. Y aquí colocamos todo el material que vamos a esterilizar aquí adentro. ¿Ya? Bueno, eso ya se les enseñará la próxima semana. Vamos a iniciar con la práctica de esterilización. Les voy a enseñar a envolver el material. Eh, Debido a que no tenemos, yo creo que les va a tocar llevar unas fundas de polifán, ¿ya? Como ustedes tienen que ver el video del fin de semana, sí les recomendaría que llévense unas fundas un paquetito de funda de polifán, porque parece que no hay en el laboratorio, hay unas pequeñitas. Bueno, eso ya tenemos que organizar también semana que viene, ¿no? Pero me gustaría ya iniciar, o por lo menos no llevemos nada. Vamos a iniciar colocando cualquier material ahí, solo es para indicar cómo se manejan los autoclaves, nada más, ¿ya? Y vamos también a aprender a preparar los medios de cultivo. Hay que hacer unas tinciones. Como tengo que ver también ese tema de los horarios, ¿no? Porque para las partes prácticas sí vamos a necesitar energía. Pero bueno, pero infelizmente, el calor húmedo, el autoclave, o sea, el autoclave esteriliza por calor húmedo, ¿ya? No es eficiente en todo, como yo les dije, si yo quiero esterilizar un catéter, los catéteres son esterilizados bajo otras formas. Quiero esterilizar una manguera de venoclisis, esos tubitos de venoclisis. Ese material es termosensible, no va a resistir a la temperatura, entonces debo emplear otras formas de esterilización. Sí, que ya les vamos a ver cuáles son, pero en el laboratorio nosotros ocupamos más lo que es el autoclave, ¿ya? Ya habíamos hablado que el agua hervida, la ebullición no es un medio de esterilización, eso ya lo habíamos conversado, es un medio de sanitización, porque aquí cuando el agua está hirviendo, estamos bajando la carga microbiana a límites seguros para el consumo humano. La pasteurización es otro método de disminución de carga microbiana, no es esterilización, ustedes han escuchado, la leche está pasteurizada. Es decir, ese alimento se somete a temperaturas de 70, 80 grados centígrados para bajar la carga microbiana, pero inmediatamente se enfría. ¿Por qué no se lleva a 121 grados centígrados? Ustedes saben que la proteína se desnaturaliza y una de las funciones de esos alimentos es de que proporcionar proteína al cuerpo. Y si la proteína está desnaturalizada, no va a cumplir con su función. Una de sus funciones de las proteínas también es que función nutritiva. Entonces no podemos sobrecalentar esos alimentos. Lo mismo que pasa con los medios de cultivo.
Hay medios de cultivo que les piden que no se esterilicen, porque los componentes que forman parte de ese medio de cultivo son termosensibles, ¿sí? Bueno, y esta es la pasteurización, se meten a temperaturas elevadas, 80 grados centígrados, por un cortos tiempos, inmediatamente enfrían. Entonces, ese choque térmico mata muchas bacterias, ese choque térmico, ¿no? Por eso cuando yo, generalmente los medios de cultivo están en el refrigerador, y a veces yo les voy a decir, jóvenes, saquen los medios de cultivo porque tienen que tomar una temperatura ambiente antes de sembrar, ¿sí? Bueno, ahora, no significa de que yo ya coloqué el material, jóvenes, hay algo que se llama control de calidad, ya les voy a indicar eso. Ya yo coloco el material aquí, lo saco, no significa que ese material ya está estéril. No, yo tengo que aplicar controles de calidad. ¿Quién me asegura que ese material está estéril? ¿Quién me asegura que ese material está libre de cualquier partícula, forma infecciosa, forma de virus? La verdad que no. ¿Quién sabe durante el proceso se dañó este termómetro, se dañó este barómetro? Hubieron ciertos procesos de caídas de energía, en fin, los equipos son susceptibles a muchos daños mecánicos y eléctricos. Entonces, la verdad que nosotros no sabemos si ese producto salió bien esterilizado. Entonces, para eso tenemos indicadores, ¿ya? Biológicos, físicos y químicos, ¿sí? ¿Qué significa esto de biológico? Cuando yo meto a esterilizar, miren, los laboratorios nos han facilitado la vida a nosotros, ¿ya? Hoy en día nos venden bacterias así en polvo o bacterias en líquido, ya nos venden esporas. A ustedes le dicen a un laboratorio que se encarga de vender material para microbiología, véndanle un indicador biológico, ellos les van a mandar esporas. ¿De qué? De bacilos. Ahora que yo les dije, ¿cuáles son los principales géneros bacterianos que esporulan? Bacilos, ¿no es cierto? Bacilos y clostridium. Bacilos, obviamente, que son bacilos apatógenos, no van a vender bacilos patógenos, ¿no? Como un antrax. Bacilos subtilis, ¿ya? Y bacilos estearotermófilos, así se llama. Son dos tipos de bacilos, es, estea, estearotermófilos, termófilos, esa F es pH, ¿no? Ya, estos dos bacilos de aquí son bacilos apatógenos que son termorresistentes, resisten temperaturas hasta de 121 grados centígrados. Entonces, cuando yo meto el material a esterilizar, yo coloco cualquiera de esos bacilos, lo coloco ahí. Y cuando saco el material, yo intento incubar ese bacilo que fue introducido con el material de esterilización. Lo meto en un incubador a temperatura de 37 a 38 grados centígrados. Si la bacteria se activa, ¿qué significa? Esta esterilización no fue bien hecha. Si la bacteria no se activa, ¿qué significa? Esta esterilización fue bien hecha. Eso significa indicador biológico, ¿ya? Ahora el indicador físico. ¿Qué es el indicador físico? El indicador físico, jóvenes, son todos los termómetros, los barómetros, los sensores. Ustedes se van a dar cuenta que ahí los autoclaves digitales tienen unos sensores ahí que muestran la temperatura, muestran la presión, el tiempo, los filtros, todo eso que me controla externamente, temperatura, presión y temperatura y presión, ¿no es cierto? Todo lo que me controla, ¿no? Y tiempo, ¿no? Esos son indicadores físicos y los indicadores químicos son como unas cintas masking, ¿ya? Esas son unas cintas masking. Entonces, ¿qué pasa? Este material que ustedes lo colocan, ya les voy a indicar eso, ¿no? Saco un pedacito de esas cintas, como una cinta masking de papel, ¿no? Y lo coloco junto al material. Si alcanzó durante ese proceso, se alcanzó la temperatura idónea, miren, ven. Cambia de color, miren, ve. Yo coloco aquí en el material que voy a esterilizar, coloco un pedacito de papel y miren cómo cambió de color, ¿sí?
significa que alcanzó la temperatura. Pero para mí el mejor indicador es el indicador biológico. Es el mejor indicador. Aquí están las esporas, ¿sí ven? Así les venden, preparados de esporas. ¿Ya? Y estos los meten junto con el material que van a incubar, que van a esterilizar, perdón, y lo colocan ahí. Luego lo intentan sembrar en un medio de cultivo. Si crece, significa que la esterilización no fue bien hecha. Aquí están los indicadores físicos, ¿no? Calor seco, jóvenes. Miren, otra forma de utilizar es calor seco. Lo utilizan mucho en las clínicas para material quirúrgico. Es otro de los procesos económicos, prácticos, baratos. Su forma de destruir es por oxidación de componentes celulares. Ahí les dejo otra tareita, que es la oxidación. La oxidación, quiero que me expliquen cómo la oxidación inhibe o destruye formas de vida. Por ahí es robando electrones, ¿ya? Para que un compuesto biológico eh, tenga su funcionalidad, o sea, funcionalidad, un ejemplo, una proteína, una enzima, o cualquier compuesto biológico dentro de mi cuerpo, sea funcional, no debe ser alterado en su estructura química, en absolutamente nada. Ni si se le roba un electrón a esa proteína prácticamente ya está funcional. Si le quito un elemento químico de su grupo funcional a esa proteína, prácticamente esa proteína es afuncional. Entonces no tiene que ser alterada en absoluto su estructura química. De esa manera es funcional. Entonces todo ese material que se coloca aquí adentro tiene que ser un material termorresistente porque ya no va a ser la misma temperatura de 121 grados centígrados, van a ser temperaturas más elevadas aún y más tiempo. Yo he escuchado mucho hasta 2 horas, la verdad que yo no lo utilizo. Yo no utilizo mucho el calor seco, lo utilizo más para el tema de cirugías, para esterilizar material destinado a cirugía. Yo utilizo más, eh, yo utilizo más el tema de el calor húmedo, ¿no? Bueno, entonces, y un ejemplo, aquí mangueras de caucho, catéteres, yo no voy a poder emplear, ¿no? Entonces, el aire caliente, ese aire caliente es el que tiene que estar en contacto con el material, ¿no? Y algunos tipos de calor seco, ¿no? Miren, la llama directa. Eso es lo que nosotros vamos a emplear. Miren, esto se llama una asa bacteriana, miren, ¿ya? Con esto nosotros vamos a sembrar, tomamos las bacterias, pero antes de tomar la bacteria, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que colocar esto en la llama, ¿no es cierto? Que mostré aquí y una vez que ustedes lo ven al rojo vivo, en frío, y prácticamente eso está estéril para tomar las bacterias y poder hacer las siembras. Eso los voy a enseñar de forma presencial en el laboratorio, de forma práctica, pero utilizamos la llama del mechero de Bunsen, ¿no? Aquí tenemos también el tema de la incineración. La incineración se emplea mucho para aquellos materiales biológicos que se cree que están contaminados por patógenos de alta peligrosidad que necesitan de mucha bioseguridad, de mucho control. ¿Se acuerdan del tema del ébola o del tema del coronavirus cuando primero se prefería incinerarlos, ¿no? Un ejemplo, los priones también. Cuando una vaca muere por un prión, encefalopatía espongiforme bovina, una de las maneras de poder desactivar esas formas infecciosas es a través de la incineración. Lo único diferente es que eso queda transformado en cenizas, ¿no? Otra forma de esterilización, jóvenes, es la filtración, ¿ya? Esto sirve mucho para líquidos, como yo les había hablado de las soluciones de urea, ¿no? Que vamos a emplear mucho en el laboratorio, soluciones de urea. Entonces, se utilizan mucho para líquidos. Miren los filtros como ya nos venden en los laboratorios, ¿ve? Yo coloco aquí la solución de urea y la hago pasar por un filtro y la recolecto en un recipiente estéril. Y prácticamente esa solución está estéril para ser utilizada para elaborar medios de cultivo. Eh, ¿Qué se emplean para el tema de la filtración? Es el paso de líquidos a través de filtros. ¿Y los filtros qué tienen? Tienen poros, ¿no? Tienen poros muy pequeños. Poros que a veces miden 0,1 micras, 0,2 micras, 0,45 micras.
Los de hasta 0.1 micras, 0.1, miren, 0.1. Estos de aquí retienen las bacterias. Este aquí también retiene bacterias, pero este aquí retiene bacterias. Pero si yo ya quiero retener virus, quiero retener, hay unas bacterias chiquititas llamadas micoplasmas, bacterias muy flexibles como las leptospiras, que tienen mucha flexibilidad. Yo necesito de filtros de 0.01 micras, o sea, son más chiquitos que me retienen hasta los virus, ¿sí? Por eso que en esos ambientes donde, de hospitales donde se hacen cirugías para personas, inclusive animales, podría ser en caso de una clínica veterinaria, que necesitan una grande asepsia, ¿no? Esos quirófanos tienen aires con filtro cepa y los filtros cepa hacen eso, ¿no? El aire que se está recirculando por ahí está constantemente filtrándose por estos filtros llamados cepa. Intentan descontaminar al mínimo ese ambiente, ¿no? Otra forma de esterilización es la radiación. La radiación es la utilización de longitudes de ondas. Hay dos tipos, la ionizante y la no ionizante. Y todo depende, ¿cómo se clasifica? Todo depende en el grosor de esa longitud de onda. Si es más chiquita, más angosta, se llama radiación ionizante. Es menor, es más fina la longitud de onda. Ya, tiene una anchura de menos de un nanómetro. Si es más gruesa, más de un nanómetro, ya se llama radiación no ionizante. Entonces, ¿qué sucede con la radiación ionizante? Ejemplos de estas radiaciones, rayos gamma, rayos beta, ¿sí? ¿Ellos qué hacen? Ionizar el agua. Recuerden que todo ser vivo, toda célula tienen agua, ¿no? La ioniza en dos componentes, ¿no? Eh, el radical OH y el radical H. Este de aquí, jóvenes, el radical OH es el que tiene alta capacidad de destruir ácidos nucleicos, de intercalarse dentro de los ácidos nucleicos e inactivarlos e alterarlos. Ustedes saben que toda la información se guarda en los ácidos nucleicos. Si un ácido nucleico está alterado, significa que prácticamente no funciona, ¿no? Y la peligrosidad de estos de aquí que son muy penetrantes. Por eso cuando ustedes se van a sol, que me parece que utilizan este tipo de radiaciones y las paredes son bien gruesas, ¿no? Sin embargo, así a veces hay ciertos problemas, efectos secundarios en, en las personas que manipulan estos equipos, ¿no? Tenemos la radiación no ionizante. Ahí en el laboratorio tenemos un equipo que esteriliza a partir de este tipo de radiación. ¿Ya? Se llama cámara de flujo laminar. Miren, ¿ven? Ustedes colocan todo el material ahí adentro que quieren esterilizar, si quieren hacer una siembra, prenden la radiación y comienza a salir una luz. Pero es una luz UV, ultravioleta, ¿ya? Una luz ultravioleta. ¿Qué sucede con esa luz ultravioleta? Esa luz ultravioleta no tiene tanto poder penetrante, ¿sí? ¿Por qué? Porque la longitud de onda es más gruesa. Eh, un momentito, creo que están llamando. Pues me estaba teniendo una llamada de la universidad mismo. Ya, entonces, como habíamos hablado, eh, la radiación ionizante, ¿no? No ionizante. Tenemos un ejemplo, la radiación ultravioleta. Ya les voy a explicar en el laboratorio. La verdad que yo utilizo más el calor húmedo. Lo utilizo cerca del mechero. Para nosotros hacer lo que son las siembras requerimos de un ambiente estéril. La verdad que nosotros más práctico es utilizar el mechero. Ya les voy a explicar por qué él genera también un ambiente de esterilidad. ¿Cuál es la forma de cómo la radiación no ionizante inactiva esas formas de vida? Generando enlaces en las bases pirimídicas. ¿Cuáles son las bases pirimídicas? Citosina, timina, uracil. Ya, y como yo les había dicho, para que una molécula biológica no sea alterada
en su estructura no sea funcional, no debe ser alterada en su estructura química, ¿sí? La ventaja de ella, bueno, por un lado, desventaja, ¿no? Que no es penetrante. Ya, si yo quiero, digo un ejemplo, yo quiero esterilizar esta caja, lo que está dentro de esta caja ya no va a penetrar, solo esteriliza por afuera. La otra, en cambio, es penetrante, pero es más peligrosa. ¿Por qué? Porque si ustedes están en un segundo andar y utilizan radiación ionizante, las personas que están en el primer andar están recibiendo toda esa radiación. Ya una radiación ultravioleta no tiene esa capacidad, ¿sí? Tenemos la esterilización química, por eso se utiliza el óxido de etileno, lo utilizan mucho en hospitales. La forma de esterilizar este es un gas, o sea, utilizan como un autoclave y ahí colocan el óxido de etileno, ¿sí? Ahora, cuál es el mecanismo de acción de este óxido de etileno? Es de que forman enlaces, no forman enlaces, eh, producen alquilación de los grupos funcionales de las proteínas, ¿sí? Es decir, alquilación, agregan grupos, sean C o H o grupos CH2. Eso es alquilación a los grupos funcionales de las proteínas. ¿Qué le estoy haciendo yo a la proteína? Alterando su estructura química cuando le agrego un elemento químico. Y de esa manera esa proteína deja de ser funcional. La peligrosidad de esto de aquí es de que es tóxico y cancerígeno para las personas que manipulan. Por eso es que su uso ha disminuido notablemente. Sin embargo, para tema de catéteres, para tema de material plástico, como yo les había hablado, el tema de esas mangueras de caucho, equipos de venoclisis, si yo quiero esterilizar, ahí se emplea mucho la esterilización química, ¿no? Bueno, y de aquí vienen los desinfectantes. Hablemos de la desinfección química. Vamos a hablar de los principales, no vamos a hablar de todos, vamos a hablar solo el nombre, a qué grupo pertenece y el mecanismo de acción. Desinfección química. Miren, como tenemos primero son ejemplo de un grupo de desinfectantes son los bisfenoles. Ejemplo de ellos es el triclosan y el hexaclorofenol. Triclosan, aquí está mal escrito, es triclosan, ¿ya? El triclosan, jóvenes, ustedes van a ver que son componentes de los jabones, componentes de las pastas dentales. Me parece que los jabones tienen, las pastas dentales no recuerdo bien, pero en los jabones hay. De esa manera nosotros lavamos las manos y también, gracias a la ayuda del triclosan, también bajamos la carga microbiana. Entonces, ¿cuál es la función de estos bisfenoles? Inhiben la síntesis para la producción de ácidos grasos. Y recuerden que los ácidos grasos sirven ¿para qué? Para formar la doble capa fosfolipídica de las membranas celulares de las formas de vida, ¿no es cierto? Recuerden que toda forma de vida tiene una membrana celular. ¿Y cuál es la composición bioquímica de la membrana celular? Doble capa fosfolipídica, ¿sí? Ahí en el cuaderno me van a dibujar, me dio otra tarea, van a dibujar una membrana celular con su doble capa fosfolipídica, ¿ya? Lo puedo pasar la próxima semana a cualquiera de ustedes a que me expliquen o que me dibujen esa doble capa fosfolipídica y la función de ella, ¿ya? Bueno, ¿y por qué se dispone en doble capa? ¿Cómo se organiza, no? Hay un motivo, pero ¿cómo se organizan esas capas bioquímicas, unas para adentro, otras para afuera? Bueno, las bioguanidinas, ejemplo de ello tenemos la clorexidina. ¿Cuál es la función de la bioguanidina? Es de que producen precipitación de proteínas a altas concentraciones. Y a bajas concentraciones alteran la permeabilidad de la membrana celular. Recuerden que una de las funciones de la membrana celular, ¿qué es? Es la permeabilidad, de ser selectiva. Y si ella pierde esa función de permeabilidad, de ser selectiva, prácticamente ingresa todo, sale todo. Y de esa manera la célula muere, ¿no es cierto? Halógenos, yodo, cloro. Lo que más se emplea es el cloro. Miren, el cloro y el yodo se caracterizan por ser componentes químicos dentro del grupo de los halógenos. La función de ellos es destruir las formas de vida a través de la oxidación de componentes celulares. La oxidación es la pérdida de electrones. Entonces el cloro está, un ejemplo, el cloro está en muchas formas, en hipoclorito de sodio, que carbonato de cloro, o ácido hipocloroso, en fin.
Bueno, nosotros vamos a ver cuando veamos el tema de estafilococos, que se emplean mucho diluciones de cloro para hacer disminución de carga microbiana en piel. Ya lo vamos a ver, inclusive hay un producto comercial. Pero la función del yodo y del cloro es eso, bajar, producir la oxidación de componentes celulares, ¿no? Los alcoholes, ustedes saben que los alcoholes tienen la capacidad desengrasante, ¿no? De degradar las capas lipídicas, y recuerden que las membranas celulares tienen capas lipídicas, por eso dice fosfolipídica, ¿ya? Pero también cuando están en soluciones producen desnaturalización de la proteína, ¿sí? También rompen esa estructura tridimensional que tiene la proteína en el espacio, y de esa manera también alteran las formas de vida o matan esas formas de vida, ¿no? Se habla de que dice, por eso que el alcohol en solución, dicen que el alcohol es mejor, un alcohol al 70 es mejor que un alcohol al 100. Sí, porque la bacteria como que ella detecta, cuando está al 100% como que ella detecta la concentración de cloro. ¿Y qué es lo que hace? Producir una mayor rigidez de sus paredes celulares y sus membranas, y no permite que el alcohol entre. Pero cuando está en una solución, ella detecta también agua y no produce esa rigidez de esa pared celular de la membrana, y el alcohol comienza a entrar y puede producir la precipitación de la desnaturalización de las proteínas. Y los aldehídos, ejemplo de los aldehídos jóvenes, glútaraldehído, formaldehído. Ustedes utilizan mucho para la conservación el formaldehído, pero también se utiliza mucho para la desinfección, aunque es tóxico, ¿no? Por el tema de los olores que emana. Más se utiliza en el tema de agricultura. A mí me encantaba utilizar el tema del glútaraldehído. ¿Ya? ¿Cuál es la función de estos aldehídos? Los aldehídos forman enlaces químicos, enlaces covalentes entre los grupos aminos y los grupos carboxilos de las proteínas. Y de esa manera, una de que se mantiene la estructura química de ese tejido o de esa bacteria, no sé, se mantiene la estructura química, pero ya se altera, porque estoy produciendo que, miren, ve, enlaces covalentes entre un grupo amino y un grupo carboxilo. Recuerden que esta es una estructura más o menos básica de una proteína, ¿no? Por aquí tienen un grupo carboxilo, por aquí tienen el grupo amino, por aquí tienen el radical y por aquí tienen el hidrógeno que satura la tetravalencia del carbono, ¿no? Y para acá mismo viene un grupo carboxilo, aquí está el carbono central, el radical, acá está el grupo amino, y aquí está el hidrógeno que se termina. Entonces, ¿aquí qué hacen los aldehídos? Forman enlaces en estas partes de aquí, entre los grupos aminos y los grupos carboxilos. Y de esa manera altero la estructura química de esa proteína y también la conservo. Por eso es que los tejidos se conservan con formaldehído. Bueno, y eso es lo que respecta a lo que es la materia de esterilización. Y nos vemos la próxima semana ya de forma presencial, ¿no? Gracias.